Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su profesor de química, John Monsalve. El día de hoy vamos a seguir hablando de los gases, que comenzamos hablando la clase pasada sobre las leyes de los gases. Entonces, recordemos que cuando hablamos de gases, o sea, el estado gaseoso de la materia, podemos ver algunas variables que se encuentran dentro de este estado gaseoso. Variables como la presión, como la temperatura, como el volumen, como la cantidad de moles, etcétera. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, porque el tema que estamos desarrollando hoy día es mezcla gaseosa, capítulo número 13 del libro, página 95. Ese es el tema que estamos desarrollando, por eso voy a escribir acá. A ver, mezcla gaseosa. Es un tema bastante complejo y extenso, y en una sola clase no nos da tiempo de abarcarlo todo. Por eso, vamos a definir qué es lo que vamos a aprender de este tema de mezcla gaseosa. ¿Cuál va a ser el propósito de esta clase? Entonces, el propósito de esta clase es aprender a calcular fracciones molares, ¿sí? Molares de gases y aprender a calcular las presiones parciales de los gases en una mezcla de gases. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a aprender a calcular. Por ejemplo, se tiene un recipiente determinado. Vamos a dibujar el recipiente. Este es un recipiente cerrado. Y en ese recipiente cerrado hay una mezcla de gases. Hay, por ejemplo, un gas acá y hay otro tipo de gas hacia este lado. Hay dos gases. Obviamente están mezclados. Aquí dentro de este recipiente se genera una presión por los gases que están allí. Y esa presión total que le vamos a llamar presión total, va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases. ¿Eso se entiende? Entonces la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. ¿Comprendemos? Perfecto. Entonces la presión parcial la vamos a decir así. Presión parcial del gas 1, vamos a colocarlo en azul para que entiendan que tiene relación con el gas azul que estoy colocando allí en ese recipiente. Presión parcial del gas 1 más la presión parcial se coloca así con esta comilla, presión parcial del gas 2. Bien, entonces cuando digo gas 1 me estoy refiriendo a este azul y presión parcial del gas 2 así. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se calculan esas presiones parciales? Para calcular esas presiones parciales también tenemos una fórmula. La presión parcial del gas 1, vamos a colocar acá, presión parcial del gas 1 es igual a la multiplicación de la fracción molar, que lo vamos a escribir así, fracción molar del gas 1 multiplicado por la presión total. Así se calcula la presión parcial de un gas. Y por ejemplo, si voy a calcular la presión parcial del gas 2, presión parcial del gas 2 es igual a la fracción molar del gas 2 multiplicado por la presión total. Entonces, aquí tenemos este par de fórmulas que les dejo para utilizar en el examen. Cómo calcular una presión total y cómo, perdón, quiero seleccionar otro, y cómo calcular una presión parcial. ¿Entendido? Perfecto. Entonces, ahora, de aquí, lo que faltaría aprender a calcular, ¿vamos bien? Perfecto. Si hasta este momento no has entendido, retrocede el vídeo y presta más atención, concéntrate. No dejes que tus pensamientos se desvíen hacia otra parte porque si no, no comprendes lo que te estoy hablando. Ahora, ¿qué falta calcular en este momento? Fracción molar. ¿Y cómo se calcula fracción molar? Pues les dejo la fórmula para calcular fracción molar. Fracción molar, que sería la cantidad de moles o cuántos moles aporta cada uno de los gases a la mezcla, es igual a los moles, le voy a escribir N, moles del gas 1, por ejemplo, entre los moles totales.
¿Y cómo se calculan los moles totales? Los moles totales es igual a la sumatoria, perdón, es igual a la sumatoria de los moles de uno. Vamos a hacerlo con el color azul para que se entienda. Los moles de uno más los moles del gas 2. Moles del gas 2. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos esta fórmula para el examen. ¿Se la tienen que memorizar? No, no las memoricen, chicos. Tengan la guía a la mano. Lo que me interesa es que aprendan a usarlas. Bien. Entonces, tenemos fórmula de presión total, fórmula de presión parcial, fórmula de fracción molar y fórmula de moles totales. Con esas cuatro fórmulas podemos realizar los ejercicios que vamos a plantear en este momento. Entonces, chicos, vamos a realizar algunos ejercicios del libro para que aprendamos a utilizar estas fórmulas. Vamos a borrar todo acá y vamos a comenzar. Vamos a la página 101 del libro. 101. Recuerden, no tienes libro, dile a tu compañero que te pase una foto del libro para que sepas de qué es lo que estamos hablando. Ejercicio número 1, 1 de números romanos, y el ejercicio dice lo siguiente, lo voy a escribir acá para aquellos que no tienen el ejercicio. Determina, momento, a ver, determina la fracción molar de una mezcla gaseosa si se, si se tiene 96 gramos de oxígeno o 2, perdón por el 2, debería ser un subíndice, pero no sé cómo colocarlo acá, y 308 gramos de CO2. Entonces, nos piden determinar fracción molar, y entre las fórmulas que les dejé para calcular la fracción molar es igual, la voy a escribir acá arriba, fracción molar es igual a los moles de 1 entre los moles totales. Entonces, ¿qué faltaría calcular? Pues los moles. Si tengo gramos de, perdón, quedó muy feo. A ver con esto. Si tengo gramos de oxígeno y tengo gramos de CO2, entonces puedo calcular los moles. Comencemos con el oxígeno. Aquí, oxígeno, vamos a escribir. Vamos a empezar calculando los moles de oxígeno de este lado. Oxígeno. A ver, así mejor. Oxígeno. Perfecto. Oxígeno. Bien. Recuerden que hay una fórmula para calcular los moles que ya lo hemos utilizado anteriormente cuando vimos el tema de estequiometría, que es mol. Perdón, ese color no quiero, quiero otro colorcito. Ya. Moles con la letra N es igual a gramos sobre la masa molecular gramo. Masa molecular gramo. Entonces, ¿cuál es el compuesto que tenemos acá? Oxígeno, O2. Si tú revisas en tu tabla periódica, en el grupo 6 de la tabla periódica, bien, me va siguiendo, grupo 6 de la tabla 6A, en el grupo 16, allí está el oxígeno. El oxígeno tiene un peso atómico de 16. Y como hay dos oxígenos, es decir, O2, ¿cuánto será la masa molecular gramo? Masa molecular gramo es 32 gramos sobre mol. ¿Por qué 32? Pues porque cada oxígeno pesa 16. Y si hay dos oxígenos va a ser 32. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, con estos datos podemos calcular los moles. Moles de oxígeno igual a gramos 96. 96 entre 32. Perfecto. 96 entre 32, eso da 3 moles. Ahora, me faltaron las unidades. 96 gramos. ¿Dónde están los 96 gramos? Pues aquí los pueden ver. 96 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? 96. Y el 32 es la masa molecular gramo. ¿Cómo la calculamos?
sumando 16 más 16 porque hay 2 oxígenos. Gramos entre 32 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Entonces, gramos se va con gramos y los moles de oxígeno es igual a 3 moles. Bien, ya tengo los moles de oxígeno. ¿Para qué quiero los moles de oxígeno? Porque vamos a calcular la fracción molar del oxígeno. Y para eso necesito los moles de oxígeno. Ahora, vamos a calcular los moles del otro gas que forma esa mezcla. ¿Quién es el otro gas? El dióxido de carbono, aquí está. ¿Cómo lo calculamos? Igual. Moles, pero en este caso voy a escribir acá dióxido de carbono, o CO2, CO, vamos a hacerlo con rojo para conservar el formato, CO2. Bien, moles de CO2 son iguales a los gramos de CO2, utilizando la fórmula de moles, esta que está aquí, ¿de acuerdo? Moles igual a los gramos de CO2, 308, los da el ejercicio, ¿los vieron? Aquí están, 308 gramos, entre masa molecular gramo del CO2. ¿Cuánto es la masa molecular gramo del CO2? El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Pero como hay 2 oxígenos, ¿cuánto es? 32. 12 más 32, la masa molecular gramo del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol. Mol. ¿Bien? Un poco complicado escribir con el ratón, pero 44 gramos sobre mol. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces dividimos entre 44 gramos sobre mol. Muy bien. Gramos se cancela con gramos, vamos a ver, y ese resultado nos da ¿cuánto? Vamos a calcularlo. En el examen pueden usar calculadora, yo no tengo ningún problema, no tengo nada en contra de la calculadora, si tenemos tecnología podemos usarla. 308 entre 44, 7. Entonces los moles de dióxido de carbono son 7 moles. Perfecto. Tengo los moles de oxígeno y tengo los moles de dióxido de carbono. Ahora, si esta mezcla de gases está formada por oxígeno y dióxido de carbono, ¿cuántos serán los moles totales? Pues sencillo, será la sumatoria de estos moles, ¿cierto? A ver, entonces, los moles totales, vamos a hacerlo con otro color para que se diferencie. A ver, con este. Los moles totales será la suma de los moles de oxígeno, que son 3 moles, 3 mol, más los moles de dióxido de carbono, que son 7 mol. Los moles totales en este caso es igual a ¿cuánto? 10 moles totales. Bien, allí tenemos la otra respuesta, 10 mol. Ahora sí podemos calcular la fracción molar de cada uno. Determina la fracción molar. Vamos a ver, fracción molar del oxígeno. Vamos a escribirlo acá. Vamos a ver, como un subtítulo aquí. Fracción molar del O2. Bien, y lo calculamos. Utilizamos la fórmula de fracción molar. ¿Cuál es? Esta que está acá. ¿La ven? Muy bien. Entonces, fracción molar del oxígeno es igual a moles de oxígeno, 3. 3 mol. ¿De acuerdo? Entre los moles totales. ¿Cuántos son los moles totales? 10. 10 mol. Y la fracción molar del oxígeno en esa mezcla gaseosa es 3 entre 10, 0,3. Mol se va con mol y la fracción molar no tiene ninguna unidad. ¿Chévere? Muy bien, chicos. Vamos a seguir avanzando. Ya tengo la fracción molar del oxígeno. Ahora, la fracción molar del dióxido de carbono. Voy acá. Fracción molar del dióxido de carbono. A ver. Igual, fracción molar. Esto es una F y una M. Fracción molar es igual. Moles de dióxido de carbono, utilizando la fórmula. 7. 7 moles entre
Los moles totales son 10 mol. 7 entre 10, 0,7. Mol se cancela con mol y el resultado es 0,7. Y tengo la fracción molar de cada uno. ¿Lo vieron? Sencillo, ¿verdad? Calcular fracción molar. Muy bien, no se confunden con eso. Y cuando se les presente un examen de ejercicio de este tipo de fracción molar, ya saben resolverlo. Desde los gramos calcularon los moles y luego con los moles calcularon cada una de las fracciones molares de esta mezcla gaseosa. Ahora, siempre la fracción molar la suma de las fracciones molares debe dar 1. Por eso, si yo sumo la fracción molar del oxígeno, que dio 0,3, más la fracción molar del dióxido de carbono, que dio 0,7, eso va a dar 1. Siempre tiene que dar 1. Es como si fuera un porcentaje, 30% más 70%, 100%. En este caso, en fracciones molares, da 1. ¿Se comprendió el ejercicio? Perfecto. ¿No lo comprendiste? Regresa otra vez el vídeo hasta que lo entiendas. ¿Tienes dudas? Puedes escribirme y preguntarme. No hay problema. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es la otra cosa que les dije que íbamos a aprender hoy? A calcular presiones, perdón, presiones parciales de cada gas en una mezcla. Muy bien, eso es lo otro que les dije que íbamos a aprender a calcular. Vamos a colocarlo aquí como título, presiones parciales de cada gas en una mezcla de gases, obviamente. Entonces, para explicar esto, vamos al ejercicio número 2. 2 de esa misma página 101. Vamos al ejercicio número 2. Perfecto. El que está con un 2 en números romanos. Ese ejercicio dice lo siguiente. Dice, en un cilindro, vamos a usar negro acá. Ok. En un cilindro con una presión de 1,5 atmósferas se tiene 2 mol de oxígeno, y 3 mol de hidrógeno. Punto. Hallar las presiones parciales. Muy bien, en un cilindro con una presión de 1,5 atmósferas se tiene 2 mol de oxígeno y 3 mol de hidrógeno, H2. Hallar las presiones parciales. Entonces, al principio les dejé una fórmula para hallar presión parcial y la voy a escribir acá. Presión parcial, yo les escribo así, presión parcial es igual a la fracción molar de 1, por ejemplo, de un gas 1, multiplicado por la presión total. Entonces, con esa fórmula podemos trabajar para realizar este ejercicio, con esta fórmula que está aquí, porque piden las presiones parciales de cada gas. Como tenemos 2 gases allí, vamos a trabajarlos por separado. Primero vamos a trabajar con el oxígeno, O2. Perdón, O2. Bien, entonces en el caso del oxígeno, vamos a cambiarle color. Perfecto, en el caso del oxígeno, vamos a ver, bueno, de manera general, vamos a ver que esto que está aquí, en un cilindro con una presión de 1,5 atmósferas, esta 1,5 atmósferas es la presión total. Bien, allí lo dice. Entonces, ¿qué faltaría calcular? La fracción molar, porque ya tengo la presión total, la tengo. A ver, presión total, la tengo. Muy bien, faltaría la fracción molar, que es esta que está aquí. Falta fracción molar. Entonces, calculemos la fracción molar del oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Fracción molar del oxígeno va a ser igual a los moles de oxígeno. ¿Cuántos son los moles de oxígeno? 2 moles. Entre, ya saben calcular fracción molar, los moles totales. ¿Cuántos son los moles totales? Si hay 2 moles de oxígeno y 3 moles de hidrógeno, los moles totales son ¿cuántos? 5 moles, porque es la suma de 2 mol con 3 mol. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, entre 5 mol y 2 entre 5, eso sale 0,4. Mol se va con mol. Ya tengo la fracción molar del oxígeno, ya puedo calcular la presión parcial del oxígeno en esa mezcla de gases.
como fracción molar, que es 0,4, multiplicado por la presión total, que es 1,5. 1,5. Y la presión, como esto es atmósferas y la fracción molar no tiene unidades, el resultado es en atmósfera. Presión parcial del oxígeno va a ser igual a 0,4 por 1,5, creo que es 0,6, si no me equivoco. Déjame calcularlo. 0,4 por 0,6, o por 1,5, perdón, por 1,5, 0,6. Perfecto. 0,6 atmósferas. Esa es la presión parcial del oxígeno en esa mezcla. ¿Comprendemos? Muy bien, ya tengo la presión parcial del oxígeno. Ahora vamos con el hidrógeno. El hidrógeno, H2. Bien. Igualmente, calculemos primero su fracción molar. Fracción molar del hidrógeno va a ser igual. Del hidrógeno es igual. Moles de hidrógeno, 3 mol. ¿De acuerdo? 3 mol. Entre los moles totales, ¿cuánto es? Moles totales es 5 moles. 5 mol. Mol con mol se va y 3 entre 5, ¿cuánto es? 0,6 creo. Sí, 0,6. Entonces ya tengo la fracción molar del hidrógeno. Podemos calcular la presión parcial del hidrógeno. Presión parcial del hidrógeno va a ser igual a la presión, a la fracción molar, que es 0,6. 0,6, esto es un 0, 0,6, multiplicado por la presión total, que es 1,5 atmósferas, presión total del sistema, 1,5 atmósferas, ATM. Presión parcial del hidrógeno, si no me equivoco, debería ser 0,9 atmósferas. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que esto está bien o que esto está mal? Pues bien, la sumatoria, imagino que esto ya lo saben, este símbolo significa sumatoria. La sumatoria de las presiones parciales de cada gas es igual a la presión total. Entonces, si sumamos las presiones parciales de los gases, es decir, aquí tengo 0,6 atmósferas, presión parcial del oxígeno, ¿cierto? Más 0,9 atmósferas, presión parcial del hidrógeno, 0,9, nos da la presión total de estos gases. ¿Cuánto es? 1,5 atmósferas. Y esto coincide, este resultado coincide, a ver, con este resultado coincide con esto que está acá, que es la presión total que nos daban al principio, 1,5 atmósferas. Chicos, entonces en la clase de hoy aprendimos a hacer dos cosas. Podríamos estarnos aquí todo un semestre aprendiendo únicamente gases, todo un ciclo, pero eso ya dejémoselo a la universidad. Bien, el día de hoy aprendiste dos cosas puntuales y las aprendiste bien. Cómo calcular fracciones molares y cómo calcular presiones parciales. Si aprendiste eso, damos por finalizada la clase. Cualquier duda, pueden preguntar. Allí hay ejercicios en el libro que están un poco más complicados, que no los estoy explicando en este momento. Enfócate en esto que te estoy explicando y en ejercicios similares que puedas hacer. Por ejemplo, el ejercicio número 12 en números romanos de la pregunta 1 de la página 101 lo puedes hacer. El ejercicio 3 también lo puedes hacer y así algunos por allí. También tienes una práctica dirigida o preguntas resueltas, como se llama. Allí te explica bastante bien algunos ejercicios para que complementes la información. Pero lo que les voy a preguntar en el examen es en base a estos dos ejercicios que hemos hecho sobre este tema, ¿no? Bien, chicos, gracias por prestar atención. Encantadísimo. Las preguntas del PAD se las resuelvo en el repaso que les voy a hacer para el examen de la próxima semana. Entonces, quedan pendientes la resolución de esas preguntas de su PAD de la semana pasada. Chicos, es un placer haberles explicado esto sobre gases. Deseo que lo hayan comprendido y me despido por ahora. Hasta la próxima. Chao, chao.